Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente se conectan. A todos ustedes quiero desearles desde ya un feliz y bendecido 2021, que confiamos que como en su fidelidad nuestro Señor ha sido el año que terminó, es la mejor garantía que ha de ser en este nuevo año. Dice la Biblia que sus misericordias se renuevan cada mañana. Es una manera de decirlo para nosotros. Él es el mismo, Él no cambia, gracias al Señor. Y siempre lo mejor está por venir. Eso creemos los creyentes. Somos gente del futuro viviendo en el presente. Gracias por haber estado allí durante todo este 2020 y gracias por volverse a conectar. Quiero reiterar lo que ya hemos estado mencionando, que en este nuevo año nos siga acompañando y por favor escríbanos si tiene algún tipo de inquietud, lo que fuera, escríbanos, sea en nuestro canal de YouTube o en nuestra cuenta de Facebook. Estaremos deseosos de poder responderle lo más pronto posible. Así que listos ya para iniciar este 2021. Como les había anticipado, todavía continuamos con nuestra serie de hechos, contagiando a Cristo. Nada mejor que eso. En medio de la desesperanza, cómo no contagiar la esperanza que viene de Cristo. Y a propósito de eso vamos a hablar. Estamos en el capítulo 23, siempre continuando con este hecho de Pablo que está compareciendo. Ya más de 10, una docena de estudios allí, y Pablo está ahí, capítulo 23, versículos 6 al 10. Una vez más está en el concilio, o el Sanedrín también así llamado, y ya lo vamos a volver a explicar, y está allí, y no es cierto, él ha explicado, y esto ha producido, vimos la vez anterior, una reacción terrible de parte del sumo sacerdote, que originó esta reacción no tan fácil de explicar del apóstol Pablo. Y entonces ahí se ha producido una obviamente reacción, y en medio de eso Pablo ahora retoma muy bien esta oportunidad. Con base en este párrafo, recuerda el contexto, está compareciendo como que fuera un criminal y no hay nada de ello, no ha hecho nada ni social, ni civil, ni religioso. Sin embargo, él está, como diría Pedro, que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Entonces él está aprovechando esa circunstancia. No muy grata, no fácil, pero al fin toda oportunidad es muy buena para compartir. Así que con base en ese párrafo vamos a preguntarnos qué reacciones extremas provoca la evangelización. Repito, ¿qué reacciones extremas provoca la evangelización? Obviamente, al estar proclamando el evangelio, no estamos proclamando algo que personal, grupal, congregacionalmente creemos, sino algo que la escritura, la palabra de Dios enseña. Son buenas noticias para todo aquel que cree, pero para los que no, los incrédulos, para el propio príncipe de las tinieblas, tampoco para Satanás, y él va a desplegar su reacción. Entonces, por ello preguntamos qué reacciones extremas provoca la evangelización. Y vamos a ver ahí algunas de ellas. Así que hemos titulado nuestro estudio Evangelización Extrema, tal como lo quiera tomar, con base en el capítulo 23, versículos 6 al 10. Permítame orar unos instantes. Señor, gracias te damos por tu fidelidad en el año que concluyó y ahora con expectativas en ti, Señor, oramos y confiamos que este año siempre contigo es mejor. Y Señor, tú quieres usar cada circunstancia para nuestro crecimiento, para que podamos mejorar nuestra relación contigo y ojalá para algunos para que comiencen dicha relación. Ahora una vez más te pedimos que uses tu palabra, que la apliques a nuestras vidas de una manera particular. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué reacciones extremas provoca la evangelización? Y aquí vamos a ver entonces 3 tipos de relaciones extremas. Podríamos llamar en un sentido también inusuales, insospechadas. La primera, vamos a ver cómo puede provocar la esperanza de la resurrección o en la resurrección. Y ahí encontramos Pablo, recuerden, después de este incidente, a raíz de lo que él fue abofeteado y la reacción de él, dice versículo 6, entonces Pablo, notando que una parte del concilio, de los que estaban reunidos, una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Y aquí está Pablo, ¿no es cierto?, que hace en ese momento lo que llamaríamos una exégesis, una interpretación, un análisis de su entorno.
Y entonces Pablo es consciente de la conformación del concilio. Él conocía muy bien esto, había sido fariseo, miembro del Sanedrín, etc. Estaba como pez en el agua. Y entonces él nota muy bien, no necesariamente por aspectos un tanto personales, sino seguramente por protocolos, movimientos que él podía ver allí. Y nota que estaba allí conformado, como ya sabíamos, por saduceos y fariseos. Así que Pablo percibe en ese instante la presencia de los partidos. ¿Por qué decimos partidos? Vamos a, repito, detallar esto en unos segundos. Los saduceos y fariseos eran movimientos, sectas, literalmente es el término hasta griego, ¿no es cierto? Grupos que habían dentro del propio judaísmo, la religión de ellos, y lo que conformaban este concilio, Sanedrín o Sunedrión, que recuerda ser una corte de carácter religioso con implicancias civiles, y entonces percibe la presencia de estos partidos. Así que esto nos recuerda que siempre debemos estar alertas para analizar nuestro auditorio y aprovechar sabiamente sus ámbitos. Esto es importante. Recuérdese que nosotros, el ministerio se constituye de presentar, invertir, proclamar la palabra a las personas, poner la palabra en las personas. Así que es importante notar eso, ¿no? No debemos despersonalizar nuestros ministerios, nuestras relaciones. Así que es importante siempre estar alerta al tipo de auditorio y aprovechar, repito, sabiamente sus ámbitos, sus trasfondos. Así que Pablo está haciendo eso. Y miren lo que dice. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, una parte, partido, era de saduceos y otra de fariseos, interesante que aquí la palabra parte va a aparecer 2 veces, versículos 6 y 9, los saduceos va a aparecer 3 veces, los fariseos va a aparecer 6 veces. Este es un hecho importante. Alzó la voz Pablo en el concilio, y aquí está lo que dice: varones hermanos, él era judío, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección se me juzga. Y aquí sus palabras, y que en algunos provoca cierta contradicción, porque él dice yo soy fariseo. Ahora obviamente él va a decir, recuerden en Filipenses que él había sido, ¿no? Y él algo que consideraba valioso ya no lo era. Ahora él le está diciendo en el sentido que él conoce de esto, ¿no? Es como cuando hay algunos ámbitos, por ejemplo, la presidencia de la República. En algunos países no se le dice expresidente, sino por respeto se le dice presidente. En áreas de la diplomacia, en los militares igual. Hay cosas en las cuales uno se es siempre. Entonces, Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Y aquí Pablo, no es cierto, lo que hace no excluye ningún elemento del Evangelio. El Evangelio lo entendemos, es fácil decirlo, pero necesitamos ciertamente explicar. Y aquí Pablo lo que hace no excluye ningún elemento del Evangelio, sino enfatiza la esperanza. ¿Y en qué está la esperanza? La esperanza y de la resurrección de los muertos. El mensaje del Evangelio, el mensaje que exponemos del Evangelio, no está basado en meros principios, pensamientos, ideas. No, está basado en la realidad de una persona. Está basado en la realidad de una persona viva. Nuestra vida se fundamenta en alguien vivo, en alguien que vino por primera vez. Eso es lo que se recuerda en la Navidad. Y que volverá por segunda en cualquier momento. Entonces, por eso nosotros no seguimos el cristianismo, no predicamos un cristianismo, por muy bueno que pudiera parecer, predicamos a Cristo. Esa es la gran diferencia. Allí las filosofías y religiones promueven, predican, proclaman, instan a seguir su tipo de filosofía o énfasis, su ismo. Que nosotros como creyentes, como seguidores del Señor, tan solamente a Cristo, no a otro cristiano ni a alguna forma de cristianismo. Ese es otro tema. Y aquí Pablo está hablando una vez más del fundamento. ¿Cuál es? El fundamento de la esperanza. ¿Cuál es? La resurrección de los muertos. Algo tremendo, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana, vacía, tontos seríamos los que creyésemos eso. Así que qué importante que nuestra fe es viva, por eso produce vida, porque se basa en una persona que sigue viva. Y Pablo aprovecha como conocedor del medio, y en un instante reitero, ya le voy a decir, él aprovecha en enfatizar, dice, acerca de la esperanza de la resurrección se me juzga. Si algo necesitamos siempre recordar es esto, ¿no es cierto? Lo que hoy necesita el mundo. Hoy más que nunca hemos vivido un año y vamos a seguir viviendo todavía, perdón, es estas situaciones que causan
y crean desesperanza o desesperación. Qué importante es la esperanza. Recuerden, nos permite afrontar el futuro. Entonces, qué importante es eso. La pregunta es aquí, ¿en qué tenemos nuestra supuesta esperanza? En los recursos se acaban. En lo material envejece, se apolilla, se corrompe. En las personas, mejor ni decirlo. ¿En qué tenemos nuestra esperanza? Tiene que ser en algo que dure más que lo que nuestras vidas, que no esté sujeto a ningún condicionamiento. Y eso se trata de la vida del Señor Jesucristo, el resucitado. Así que aquí está una primera reacción. Siempre va a haber, entonces, una reacción ante la proclamación del Evangelio, ante la esperanza de la resurrección. Una segunda reacción extrema que vamos a ver es la amenaza de las represalias ante la exposición del Evangelio. Cuando enfatizamos algo, va a haber la amenaza de las represalias. Y aquí comienza a aparecer en el versículo 7. Dice, cuando dijo esto, Pablo, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Y entonces aquí encontramos que este fundamento de la fe bíblica, la resurrección de los muertos, fastidió la filosofía falsa de los saduceos. Permítame explicarle rápidamente esto de los saduceos. Los saduceos eran un partido dentro del judaísmo que conformaba el Sanedrín. Los saduceos son descendientes del sumo sacerdote Sadoc, seguramente lo ha oído, de la época de Salomón, ¿no es cierto? Y Sadoc, a propósito, significa justicia o rectitud. Por ello ellos se hacían llamarlos justos y rectos. Y mire qué pretencioso, ¿no es cierto? También se les llama sadoquitas. Entonces estos eran los saduceos. Pero paradójicamente, esta secta, porque era un partido, esta secta religiosa del judaísmo, ellos ya no creían en lo sobrenatural. Versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, 2 veces se repite, resurrección ya ha aparecido también 2 veces, ni espíritu. ¿Y en qué creen? ¿En qué está lo espiritual? En ninguna de estas cosas. Mire qué paradoja, en realidad qué contradicción. Como hoy vemos en nuestro mundo un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin Biblia, un cristianismo sin santidad, un cristianismo sin distintivo. Como diría Gandhi, el famoso Mahatma Gandhi, que él dijo en breve que él estaría dispuesto a ser cristiano si no fuera por los cristianos. El problema no era con Cristo, era con los cristianos. Lamentablemente así, estos saduceos no creían en nada de lo sobrenatural, eran los liberales de su momento. Así que la exposición del énfasis del Evangelio hizo que se enfrentaran entre ellos. Y esto es tremendo siempre. No es algo más bien positivo, aunque en sí sea algo que no quisiéramos que pase, pero es un signo positivo. Es como cuando uno va al doctor, ¿no es cierto? Y ciertamente vamos con malestar. Y el doctor, para esos síntomas, porque es lo que sentimos, son muy, muy buenos indicadores. El problema es que a veces hay enfermedades que no dan síntomas y eso se vuelve peligroso, se convierten en amenazas silenciosas. Volviendo a nuestro pasaje, qué bueno que haya esta reacción. Eso indica que está produciéndose algo por el Evangelio. El Evangelio bíblico, como toda escritura, expone nuestros errores y quiere Dios también sacarlos, extraerlos. La escritura como espada de 2 filos corta, ¿notó? Es lo que está haciendo, divide. Eso va a ser la escritura. Así que el Evangelio provoca no solo disensión y división. Aquí había producido, versículo 7, la asamblea se dividió. Versículo 9, y hubo gran vocerío. Y al final dice, y contendían. Había contención, disensión. Note, versículo 10, grande disensión. Así que ciertamente el Evangelio provoca no solo disensión y división, además de disposición y determinación. Note, situaciones extremas, no hay términos medios. El Evangelio provoca contención. Ahí estaban enfrentados. No solo conversión y consagración. Y esto no es usual verlo porque solo esperamos eso. Igual, la vida de Cristo, ¿qué produjo? O produjo que le siguieran, o produjo conversiones, convertidos, o produjo los que le crucificaron. No hay término medio. Entonces aquí está una reacción extrema. Va a haber la amenaza de las represalias. No se trata de que hicieran mal, de que estuviera mal la predicación, estuvieran mal los predicadores. No, sencillamente eso va a producir. ¿Por qué? Porque una vez más, estamos en un terreno enemigo, estamos en nombre del Señor arrebatando almas del infierno por medio de las buenas nuevas del Evangelio. Y así que los fariseos, el otro grupo, permítame darle algunos tips, estos eran un grupo también político social religioso, tenía mucho más peso si se quiere que los saduceos, y ellos
llegaron a conformarse en una filosofía especial, una fuerte filosofía, ¿no es cierto? Lamentablemente que se pervirtió, cuya finalidad era la figuración. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Uno de los puntos más terriblemente vergonzosos de ellos que era que hacían cosas buenas, ¿pero para qué? Para ser vistos de los hombres. Qué terrible. Y Jesús dijo, ya tienen su recompensa. Esos eran los fariseos, pero teológicamente, nominalmente estaban en el otro extremo. Ellos sí creían estas cosas. Y uno dice, ¿cómo es posible creer cosas buenas y tener una conducta no tan buena? Pasa. Eso se llama la inconsecuencia, la antinomia. Así que ahí están los fariseos. Y los fariseos, dicen aquí el versículo 9, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, el otro partido, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Al final los comenzaron a defender a Pablo, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, lo que no creían los saduceos, ellos dicen, no resistamos a Dios. ¿Notó? Ellos sí más bien creían en lo sobrenatural. Y aquí encontramos una tercera reacción. Hemos visto la primera reacción extrema, la esperanza de la resurrección. Qué tremendo, resultado positivo en un mundo de desesperanza. Segundo, la amenaza de las represalias. Sí, Pablo dijo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Veamos la última reacción extrema. Versículo 10, la confianza en su resguardo. Y mira algo extremo, versículo 10. Él está compareciendo y dice, y habiendo grande disección, el tribuno, la autoridad militar, teniendo temor, preocupación, entiéndase, temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. ¿Cómo habrá sido que él conocía estas cosas, lo vio que era real? Mandó el tribuno que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Una vez más lo mete en la fortaleza. Pero aquí que vemos que los adversarios ahora están alertas para ayudar y asegurar la integridad del apóstol. Qué tremendo. Cómo el Señor es sabio para salvaguardar a sus siervos. No sería la primera vez que Dios usara cuervos para sustentar, como en el caso de Elías. Y aquí está usando a los que en otra escena, en otro episodio de esta comparecencia, habían sido los que se habían mostrado adversos. Dios puede hacer eso. Y aquí él es el que tiene temor. A propósito, acá hay una preciosa ilustración de un verbo muy importante. Dice que teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados, vinieran ayuda y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Sabe que esta es una preciosa ilustración de lo que un día los cristianos, los creyentes en Cristo esperamos? Que antes de que venga algo terrible, antes de que venga un tiempo de tremenda tribulación, esperamos que el Señor venga y nos arrebate y nos lleve a su fortaleza. A propósito, es una preciosa ilustración. ¿De qué? De aquella esperanza de la resurrección. Así que ese es el Evangelio. El Evangelio produce esas situaciones extremas. No hay término medio, cosas impresionantemente así de extremas. Por eso llamamos evangelización extrema. ¿Usted en qué circunstancias se encuentra? No hay términos medios ni tibieza. Necesitamos nosotros o creer en la esperanza, o si no, créame que va a haber una reacción adversa, o si no, por último, esperar ver cómo el cuidado de Dios se manifiesta aún en las peores circunstancias. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a poder también nosotros presentar ese tipo de evangelio. Digo la proclamación así, el evangelio es uno solo, sino que va a producir estos efectos extremos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos lo poderoso que es cual espada, que corta, que divide, que separa, pero que cual bisturí bien afilado puede producir una operación a corazón abierto y penetrar hasta lo profundo, hasta el alma, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora, Señor, en este año pedimos que tú sigas haciendo esa operación cada vez que abrimos tu palabra en cada uno de los oyentes. Gracias te damos por la esperanza, por la seguridad de la vida eterna y que un día, antes de que empiece ese tiempo terrible, tú nos has de arrebatar, de llevar contigo. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberse conectado y acompáñenos en este 2021 también.